Computadora. Ahí estamos. Entonces, les decía yo que me interesaba repetir este cuento de la prueba de las obligaciones, que es en el artículo 1698, un articulado que sirve para que distingamos, ¿cierto?, lo que son las formalidades que suelen aplicarse a los contratos. Había formalidades de solemnidad, formalidades de publicidad, formalidades de prueba, formalidades de habilitación, en fin. Pero yo lo que les decía era que entre esta prueba de las obligaciones estaba aquella que decía que las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros. Vale decir, si nosotros en un papelito cualquiera dejamos constancia de algo en que estamos modificando lo que decimos en un contrato, eso no tiene efecto alguno respecto de terceros. Y que tampoco lo producían las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran con la contraescritura. Otorgo un mandato a Matías para que en mi nombre y representación actúe en una causa determinada, un mandato judicial. Y ocurre que con posterioridad, en ese mandato yo digo que es para la causa rol tanto, número tanto de tal juzgado. Con posterioridad, yo digo que vamos a ampliar ese mandato, Matías. Así que otorgo una nueva escritura en que digo que las mismas facultades otorgadas por la escritura de tal fecha se otorgan también a Matías en la causa rol tanto de tal juzgado. Perfecto. Pero para que valga ese segundo mandato, necesitamos que de él se tome nota al margen del contrato que estamos rectificando, porque eso sería una contraescritura pública. Y para que valga, hay que tomar nota, tomar razón de su contenido al margen de la escritura matriz. Allí mismo, en el 1708, se dice que no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. De manera que esa era una limitación a la prueba de testigos. Y agregaba el 1709, deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. Por consiguiente, señor, si yo celebro cualquier contrato, por pichiruche que valga más de 2 unidades tributarias, tiene que hacerse por escrito y no puede rendirse prueba de testigos respecto de aquellos contratos, salvo este que estamos hablando ahora, que es el contrato de comodato. Aquí decimos que podrá probarse por testigos cualquiera que sea el valor de la cosa prestada. ¿Qué más decimos del comodato? El comodato genera obligaciones para el comodatario, solo para el comodatario. ¿Cuáles son? Conservar la cosa, usar de ella en los términos convenidos o según su uso ordinario y restituir la cosa. Obligación de conservar la cosa. El comodatario, como consecuencia de que debe restituir la cosa misma, tiene que conservarla y emplear en su conservación el cuidado debido. Puesto que el contrato cede en su exclusivo beneficio, el comodatario es responsable de la culpa levísima. Pero también puede responder de otra clase de culpa, dice el 2179. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo precedente, si el comodato fuera en pro de ambas partes, no se extenderá la responsabilidad del comodatario, sino hasta la culpa leve. Y si en pro del comodante, solo hasta la culpa lata. Deterioros de la cosa. Es responsable el comodatario de la pérdida o deterioro de la cosa que provenga de su culpa, aunque sea levísima. Dice el 2178, inciso segundo, si este deterioro es tal que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante
exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al comodatario. Ahora bien, el comodatario no es responsable de los deterioros que provienen de la naturaleza de la cosa, del uso legítimo de la misma y de un caso fortuito. No responde el comodatario, pues, del deterioro resultante de la naturaleza de la cosa o del que provenga de su uso legítimo. Por de pronto, tales deterioros no son imputables al comodatario. Y por otra parte, el uso de las cosas naturalmente las deteriora y el comodatario ejercita su derecho mientras las usa legítimamente. Tampoco es responsable el comodatario del caso fortuito. Con las siguientes excepciones: responde el comodatario cuando expresamente se ha hecho responsable de los casos fortuitos. También cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima. El caso fortuito le impone la responsabilidad cuando ha empleado la cosa en un uso indebido o se ha constituido en mora de restituir. En fin, le cabe responsabilidad al comodatario cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido deliberadamente la suya. Tiene también el comodatario una obligación importante, la de usar la cosa en los términos convenidos o en su uso ordinario. De manera que el artículo 2177 consigna esa regla cuando dice: el comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o a falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. ¿Qué sanción trae consigo? Podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado plazo. Y tiene también la obligación, el comodatario, de restituir la cosa prestada en la época estipulada o a falta de estipulación después de haber hecho el uso convenido. El 2180 dice: el comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada. Ahora bien, excepcionalmente, puede el comodante reclamar anticipadamente la restitución de la cosa. ¿Cuándo? Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un uso particular que no pueda diferirse o suspenderse. Segundo, si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa, y si el comodatario hace un uso indebido de la cosa. En esos casos, el comodante puede reclamar anticipadamente la restitución de la cosa entregada en comodato. Pero también, así como se la pueden pedir antes, también puede darse la situación que el comodatario pueda negarse a restituirla. Y para eso, ¿qué es lo que se está señalando? Dice que no puede el comodatario excusarse de restituir la cosa a pretexto de que la retiene para la seguridad de lo que deba el comodante, ni de que la cosa prestada no pertenece al comodante. Con todo, el comodatario puede y aún debe negarse a la restitución en algunos casos. Puede el comodatario excusarse de restituir y retener la cosa prestada para la seguridad de las indemnizaciones que el comodante le deba. En otros términos, el comodatario puede negarse a restituir cuando la ley lo autoriza para ejercitar eso que se llama el derecho legal de retención. Segundo caso, debe suspender la restitución el comodatario cuando la cosa se embargue en su poder del comodatario por orden judicial. El juez decreta un embargo, por consiguiente, el comodatario que tiene la cosa
le está el juez diciendo, señor, quédese con la cosa en su poder en calidad de depositario y ahí se quedará. En caso de que la cosa prestada haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, debe el comodatario denunciarlo al propietario, dándole un plazo razonable para reclamarla y suspender la restitución entre tanto. En cuarto lugar, el artículo 2184 dice, el comodatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa se trata de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez. Estamos nosotros en presencia aquí de, por ejemplo, de que se le hayan facilitado algunas armas que eran armas de exhibición, una pistola de colección, un revólver. Y en esas circunstancias hay un estallido social y eso implica conflicto, ¿cierto? Prácticamente una guerra civil. Entonces, el comodatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa se trata de hacer un uso criminal, pero hay que ponerlas a disposición del juez. Quinta cosa, debe el comodatario suspender la restitución cuando el comodante, el que prestó la cosa, ha perdido el juicio, se volvió loco, se transformó en un orate. Entonces, en esas circunstancias yo no le voy a devolver las cosas porque las puede dañar, ¿cierto? Entonces, y si no tiene curador, menos. Y también cesa la obligación de restituir cuando el comodatario descubre de que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Si el comodante le disputa el dominio, ahí hay que hacer la restitución de todas maneras, a menos que pruebe breve y sumariamente que la cosa prestada le pertenece. ¿A quién debe hacerse la restitución en el comodato? Debe hacerse a quien corresponda. La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales. Puesto que el incapaz usaba la cosa prestada autorizado por su representante, la restitución puede hacérsele para que la siga usando como antes. ¿Qué acciones hay para pedir la restitución? Al comodante se dispone de la acción personal nacida del comodato. La acción solo puede dirigirse contra el comodatario o sus herederos. Pero también el comodante, recuerden ustedes, el comodante puede ser dueño de la cosa, puede ejercitar además la acción reivindicatoria, esa acción real que pertenece por regla general al que tiene el dominio de la cosa. Acción reivindicatoria. El comodante tiene la obligación de pagar expensas y perjuicios. Nosotros dijimos que el comodato es un contrato unilateral, que solamente se engendran obligaciones para el comodatario, pero puede resultar que el comodante resulte obligado. Las obligaciones del comodante consisten en pagar al comodatario las expensas de conservación de la cosa y los perjuicios que le hubiere ocasionado. Obligación de pagar las expensas de conservación de la cosa aún efectuada sin previa noticia. Las expensas deben tener un carácter extraordinario, deben tratarse de expensas necesarias y urgentes. Y tiene también el comodante obligación de indemnizar perjuicios que le haya causado la mala calidad o condición de la cosa prestada. Hablamos recién del derecho de retención del comodatario. ¿En qué consiste? Con el objeto de garantizar al comodatario el cumplimiento de las obligaciones que para con él contraiga el comodante, ya sea por pago de expensas o de perjuicios, la ley le concede el derecho legal de retención. Dice el artículo 2193, el comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se efectúa la indemnización de que se trata en los dos artículos precedentes,
salvo que el comodante cautione el pago de la cantidad en que se le condenare. Transmisibilidad de los derechos y obligaciones de las partes. Los derechos y obligaciones del comodante y del comodatario pasan a sus herederos. El artículo 2186 establece que las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los herederos de ambos contrayentes. Así entonces, fallecido el comodante, el comodatario podrá continuar usando la cosa. La restitución se verificará a los herederos y contra ellos podrá el comodatario entablar las acciones para reclamar el pago de las expensas y juicios. El artículo 2190 resume estas ideas con la siguiente oración: el comodato no se extingue por la muerte del comodante. No ocurre lo mismo cuando fallece el comodatario. Los herederos del comodatario, por regla general, no tendrán derecho a continuar en el uso de la cosa prestada y deben consiguientemente restituirla. El comodato en esta parte, visto desde el punto de vista del comodatario, es un contrato intuito personae. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la sociedad de personas, cómo era el mandato? Sin embargo, podrán continuar usando la cosa cuando ha sido prestada para un servicio particular que no puede suspenderse o diferirse. Pero los herederos del comodatario quedan sujetos a todas las obligaciones y tienen todos los demás derechos que derivan del comodato. ¿Qué más decimos a propósito de esto? Decimos que cuando hablamos de comodato, del contrato de comodato, estamos hablando de este préstamo de uso, pero debemos agregar que también existe el comodato precario. El comodante no puede pedir la restitución antes del tiempo convenido o determinado el uso para que fue prestada la cosa. Pero este comodato recibe la denominación de precario cuando el comodante puede en cualquier tiempo recobrar la cosa. ¿Cómo decimos? Que el comodante no puede pedir la restitución antes del tiempo convenido o determinado el uso para que fue prestada, pero que ese comodato toma el nombre de precario cuando el comodante puede en cualquier precio, en cualquier tiempo recobrar la cosa. ¿Qué dice el 2194? Dice: el comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Pero no solamente se reputa precario el comodato en que se formula la reserva indicada de pedir al comodante en cualquier tiempo la restitución. También se considera precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Y entonces dijimos, hay un contrato que se llama de comodato. Ese mismo comodato toma el nombre de comodato precario en el caso del artículo 2194, cuando el comodante puede en cualquier tiempo recobrar la cosa, o cuando la cosa se prestó para un servicio, no se prestó para un servicio particular, ni se fijó tiempo para su restitución. Pero a continuación, ahora estamos hablando de un tercer tipo de institución que está mencionada dentro del comodato y que se denomina simplemente precario. Entonces tenemos uno que se llama comodato, tenemos otro que se llama comodato precario y tenemos este final que se denomina precario. La ley asimila al comodato precario una situación de hecho que en la práctica reviste considerable importancia. Es increíble, pero este precario, este comodato precario es uno de los tipos de juicios
que más suele uno ver cuando empieza a ejercer la profesión, cuando está haciendo su práctica profesional en materia civil? Aparecen ahí los juicios de comodato precario y de precario. Y uno dice, ah, aquí está esto que me enseñaron allá en la universidad y que yo no tenía idea dónde se usaba, porque uno no tiene idea de lo que es un precario. En la vida real nadie le anda diciendo, oye, hazme un precario, préstame un precario. No, préstame algo y punto. Bueno, ¿qué hablamos de precario? El goce gratuito de una cosa ajena, sin ningún título que lo legitime, tolerado por el dueño o que se verifica por ignorancia suya, constituye precario. Dice el artículo 2195, inciso segundo. Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. El dueño de la cosa puede en cualquier tiempo demandar su restitución y recobrarla. ¿Qué es lo que debe hacer el dueño para poder actuar así? Debe acreditar el dominio de la cosa. Debe acreditar a sí mismo que el demandado detenta la cosa de que se trata. Y le va a corresponder al demandado acreditar por su parte que tiene un título que justifique la detentación de la cosa y que por tanto no la ocupa por mera tolerancia o ignorancia del dueño. Entre los títulos que invoque el demandado puede estar su pretendido dominio de la cosa. Si lo tiene, cualquiera que sea la calidad de su título, no hay precario. La discusión acerca del mejor derecho de las partes debe ser materia de un juicio de lato conocimiento. El juicio de precario se tramita conforme a las reglas del juicio sumario. Y eso es lo que vamos a decir respecto del comodato precario y del precario. Y les voy a subir hoy día, o les voy a mandar, ya no sé qué voy a hacer mejor. ¿Qué correo tiene usted, Carolina? cv.mariani@gmail.com. cv.mariani. Sí. ¿Qué más? @gmail.com. @gmail.com. ¿El suyo, Valesca? ¿Su correo? Es es valesca.pilar. Valesca.pilar. .pilar.a .a @gmail.com. @gmail.com. ¿Y el de doña Francisca? Es Fran. Fran. Punto. ¿Ya? Ardiles. Fran.ardiles. 02. @hotmail.com. @hotmail.com. Esto me dijiste 02, ¿cierto? Sí. Ya, hay que ponerle 0 porque de lo contrario va a aparecer O. Don Matías. Mi correo es mgalleguillos@alumnos. .upb.cl. Ya. Ya, entonces le voy a mandar dos sentencias de comodato. Una de ellas, la más antigua, yo la suelo utilizar más que para hablar del precario, para usarla como elemento de juicio en materia ética, porque es un monumento a la frescura sin límite
que puede tener un abogado para actuar y perjudicar a la gente. Ya ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta que en definitiva lo que hay allí por parte de ese abogado coludido con el demandante fue primero la exclusión de una persona que era heredera a la que pretirieron, vale decir, pasaron en silencio y obtuvieron la posesión efectiva sin considerarla a ella. Y a continuación, el señor que se quedó con la herencia, que era hijastro de la señora, la demandó en juicio de precario para que la lanzaran de la propiedad que ocupaba. En circunstancias que esa señora era su madrastra, había estado casada con su padre y había vivido como 24 años en el inmueble del cual él pretendía expulsarla judicialmente. Primero sacándola de la herencia y luego sacándola de la propiedad. Es un juicio de precario como cualquier otro y que en primera instancia tiene incluso una sentencia favorable al frescolín, pero que la Corte de Apelaciones de Santiago después enmienda y corrige. Bueno, estaba preparando esa clase porque hoy día en la mañana tuve esa clase de ética y ayer yo habitualmente, si tengo tiempo, reviso la página web del Poder Judicial. Y ayer salió una sentencia en la que decía que la Corte Suprema confirmaba una sentencia de precario rechazado en el juzgado de Arica y que el demandante apeló, la Corte confirmó y se fue de casación a la Corte Suprema. Este es un ejemplo de padre de familia. Este señor es un médico que demanda a quien fue su conviviente durante más de 15 años, con la que tuvo 2 hijos, más encima un hijo que tenía ella, siguió viviendo con ellos y convivieron entonces habitando una casa determinada. Esa casa, hoy en día ese padre de familia pretende expulsar a esa ex conviviente y a sus hijos de ese lugar porque quiere recuperar el inmueble para sí. Una actitud noble, de amor filial, como ustedes se podrán dar cuenta, es un ejemplo de todo lo que no debe hacerse. Y yo conversaba con mis alumnos en la mañana y les decía si ellos habrían recomendado a su cliente iniciar ese juicio. Ninguno me dijo, no, al contrario, yo habría pretendido hacer algo por la vía también del derecho de familia, etcétera, etcétera. Vale decir, moralmente, éticamente, todos estábamos de acuerdo que era una frescura sin límite. Pero ahí se hizo y el ciudadano, que más encima es un pediatra, y más encima uno de sus hijos tiene una enfermedad que yo no conocía lo que significaba, que se llama síndrome de Rett, que es una discapacidad que prácticamente deja a la persona imposible de valerse por sí mismo. Y esa criatura que vive con su ex conviviente tiene aquello. Pero no importa, yo la he hecho igual de haber dicho al abogado. No, las echamos de ahí, las echamos, ya. Afortunadamente, el juez y la Corte Suprema le negaron lugar a esa acción. Esas 2 sentencias se las voy a mandar para que ustedes las tengan, para que vean los requisitos del precario, porque de eso se habla en la sentencia. Para ser comodatario se necesita esto, para ser comodante se necesita esto otro, para poder echarlo necesito acreditar esto y lo otro. Así que eso es lo que haremos en un rato más, previo al partido de Chile, que hoy día juega por las clasificatorias al Mundial de Qatar. Creo que lo más cerca que vamos a estar de Qatar es de esa línea de aviación que se llama Qatar. Eso por ahora. Es de esperar que nos vaya bien. En fin, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor, que esté bien. Bien. La profesora